Buenas tardes, estamos con Carla Hernández, candidata a diputada por el Departamento de la Libertad, casilla número 2. Estamos en esta nueva faceta de entrevistas de reelección 2018. Le agradecemos su presencia, diputada. Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que es un buen espacio para rendirle cuenta a los salvadoreños de qué hemos hecho estos 3 años, que ellos nos han dado el voto de confianza para representarles en la Asamblea Legislativa, y definitivamente agradezco a Curul 85 que nos abra las puertas para poder rendirle las cuentas que los salvadoreños esperan. Diputada, ¿por qué buscar la reelección? Miren, yo creo que hay muchos temas pendientes en la Asamblea Legislativa en los que hay que trabajar, y particularmente yo me enfoqué en el tema de la mujer y de las MIPES. En este sentido, yo siento que tengo muchas cosas por hacer, aunque hemos logrado bastante. Tal vez, no sé si usted se recuerda que cuando iba de candidata la primera vez, les dije que una de mis metas era que se aprobara la creación de los tribunales especiales para una vida libre de violencia para las mujeres. Y eso ya se cumplió. Los tribunales, ya está funcionando el primero en San Salvador. Sin embargo, creo que hay mucho trabajo por hacer todavía en materia de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y, por supuesto, a sus hijos. El otro de los temas en los que me comprometí a trabajar tiene que ver con los microempresarios. Para nadie es secreto que la microempresa es la que mueve a El Salvador. El microempresario es todo ese tejido productivo que mueve nuestra economía, pero que no se le ha tratado en las condiciones que se debe, y no se han creado las condiciones para que muchos de ellos que trabajan en la informalidad se puedan formalizar. Ya presenté a la Asamblea una reforma a la ley MIPE. Quiero decirle con mucha satisfacción que parte de esa reforma ya fue aprobada en la Comisión de Economía, que tiene que ver con las multas por el pago tardío al microempresario, porque también hemos visto con tristeza cómo muchos de esos microempresarios que entregaron con ilusión al gobierno porque abrió un espacio para comprarle a los pequeños, han quebrado ahora debido al impago al que se enfrentan ante las instituciones del gobierno. ¿Qué quedó pendiente de la reforma? La parte de los incentivos, porque muchos de estos microempresarios hoy por hoy no tienen acceso al seguro social, y cuando se jubilan no tienen pensión, precisamente por operar en la informalidad. Parte de los incentivos es un sistema de progresividad tributaria que motivaría a esos pequeños a dar el paso a la formalización. Así que hay mucho por hacer. Creo que he demostrado en la Asamblea ser una persona que vota con criterio, aun cuando ha sido diferente a las votaciones de mi partido. He sostenido con mi conciencia y con el criterio que me ha caracterizado de estudiar los temas, el a veces distanciarme de ese tipo de votaciones que van en bloque. Diputada, ¿y cuál ha sido el principal obstáculo que usted ha encontrado en la Asamblea Legislativa? Mire, el principal obstáculo es poder romper el status quo en la Asamblea, es decir, llegar a cambiar la forma de hacer las cosas. Si avanzamos, la elección, por ejemplo, del fiscal general de la República es un ejemplo de cómo se empezaron a hacer las cosas diferentes, pero nos queda mucho por hacer. Hay que recordar que no solo elegimos al fiscal, también se elige a los magistrados de la Corte de Cuentas, y ahí sí me quedó el sabor de que no hicimos una investigación exhaustiva de los candidatos. Y yo sí creo que desde la Asamblea podemos incidir en este tipo de elecciones y crear un proceso que realmente nos lleve a conocer a la gente que estamos llevando a estas instituciones y que dejen de ser un reparto de cuotas partidarias. Así que hay bastante en lo que tenemos que avanzar. Ese status quo ha sido un obstáculo para poder avanzar a una nueva forma de hacer. Y dentro de este status quo, por ejemplo, se menciona mucho lo del seguro médico privado, que es una de las grandes críticas que se le hacen a los diputados, ¿no?
¿Usted continuaría renunciando a este servicio, así como lo Yo hizo en el no pasado? tengo ya el seguro médico de la Asamblea, quiero decirlo porque yo he escuchado a muchos que ahora que van de candidatos dicen que van a renunciar al seguro, pero lo tuvieron cuando eran empleados. Yo creo que uno tiene que ser coherente y yo le voy a decir, yo estoy dispuesta a seguir pagando mi propio seguro, creo que debo de hacerlo. Sin embargo, hay que pensar que en el caso de los empleados es un derecho adquirido y tenemos que ser muy cuidadosos porque también en el sector público tenemos que cumplir con la ley. Y si un empleado tiene un derecho adquirido, yo no se lo puedo violentar. Y en eso sí lo he dicho desde el principio y lo sostengo. Nosotros debemos de pagar nuestro propio seguro, pero además de eso tenemos que velar porque si hay un seguro que es para los empleados, se use de manera adecuada y que haya por lo menos un pequeño costo de parte del empleado, tal como lo mandó, porque la Sala de lo Constitucional en su sentencia fue claro. O sea, lo que la Sala dice es, miren, o sea, que hay una participación también y podemos hacerlo. Diputada, ¿qué opina del voto cruzado? ¿Es sano para la democracia este mecanismo? Mire, el voto cruzado y el voto por rostro es una muestra de una democracia madura. Sin duda, cuando hay un cambio, siempre se genera una resistencia, pero creo que si ya está establecido en la ley que el ciudadano puede gozar de ese derecho, pues que lo haga y que evalúe los perfiles. Yo no creo que tenemos que entrar a una agenda de descalificación. Si el ciudadano mismo puede cerciorarse de qué le está hablando esta persona que quiere representarlo en la asamblea, y mi consejo más sano es que rostro por rostro vayan viendo quién es esa persona, qué hace, y no solo lo que le presenta ahora en su página hoy que es candidato, sino que irse hacia atrás a ver la trayectoria que esta persona ha tenido. ¿Y qué opina cuando candidatos de un partido político solicitan el voto para candidatos de otro partido político? Mire, yo quiero decirle que hay candidatos sin duda en diferentes planillas que son buenos. Y aquí uno no tiene que descalificar por la bandera. Por ejemplo, y fue público y a mí me criticaron mucho porque yo dije que el PDC llevaba un buen candidato en el Departamento de la Libertad. Y lo sostengo. No tengo por qué descalificarlo. Por supuesto, no voy a comulgar con candidatos de otros partidos que defienden cosas que van en contra de mis principios, como aquellos que promueven el aborto como una solución a nuestra sociedad. Con esa gente, pues definitivamente yo no comulgo. Diputada, ¿está a favor de dar ciertos beneficios a sectores de la sociedad mediante ley? ¿Cómo qué tipo de beneficios? Cualquier beneficio que se pueda dar para un sector determinado respecto a una ley. Como los subsidios. Por ejemplo. Mire, los subsidios son buenos si solo si persiguen cambiarle el modo de vida a las personas, que el subsidio sea una forma de ayudarle a crecer y no una forma de tenerla esclava para que vote por mí cuando a mí me conviene. El subsidio debe perseguir cambiarle la vida a la gente, no hacerlo esclavo de lo que se le regala. Y en ese sentido hay que revisar cómo podemos hacer que ese subsidio que yo le doy a un salvadoreño le ayude a cambiar su forma de vivir y le mejore su calidad de vida. Pero diputada, en el caso de los subsidios que no son sostenibles dadas las finanzas del Estado, todavía vemos a candidatos a diputados de su partido exigiendo que se paguen estos subsidios, ¿no? ¿Cómo cuál? Como por ejemplo el de la electricidad. Ok, en el subsidio de la electricidad, yo no sé si usted ha ido a ciertos lugares en el interior del país, cantones en donde hay gente de escasos recursos, que tener electricidad le significa que con mucho esfuerzo sus hijos puedan tener herramientas para estudiar en su casa y que es insostenible que paguen lo mismo que podamos pagar otros ciudadanos en las zonas urbanas. El problema de fondo no es en sí el subsidio, el problema es que no se focaliza adecuadamente, porque hay que admitir que no todos los ciudadanos tienen la misma capacidad. Y si con subsidiarle la energía a una persona en La Fincona, en Comasagua, o en Hacienda, o en la Hacienda en Upico, yo le voy a ayudar a que un niño pueda estudiar desde su casa, yo creo que se puede hacer, pero tenemos que focalizarlos y que lleguen donde las personas que realmente lo necesitan. Le voy a dar un ejemplo. Mi mamá, cuando salió la tarjeta del subsidio al gas, a ella le llegó que iba a tener subsidio.
y mi mamá usa cocina eléctrica. Y fue a decirles, miren, yo no necesito el subsidio porque yo tengo cocina eléctrica. Y no hallaban cómo quitarle el subsidio que le habían asignado. Como ese caso, hay muchos en los que de verdad hay que hacer una revisión exhaustiva de a quién va y por qué. No quitarlos así de tajo. Ahora, usted lo relacionaba con las finanzas públicas. Es que mire, o sea, el despilfarro no es porque yo le llevo y le subsidio el recibo de la energía a una persona en un cantón. El despilfarro tiene que ver con el uso indiscriminado de privilegios en el sector público. Entiéndase en cualquier institución del sector público, incluyendo la Asamblea Legislativa. Una de las leyes polémicas que se quiso aprobar en esta legislatura fue precisamente la ley de probidad, que finalmente la sala emitió una medida cautelar que la tiene en este momento congelada. ¿Su plataforma contempla algo de probidad, diputada, para este periodo legislativo? Mire, yo voy a acompañar al partido en la propuesta de la ley de la función pública. Sí creo que en materia de probidad, creo que los partidos políticos deberíamos de avanzar en el sentido de los filtros previos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los partidos deberían de autoevaluarse y autodiscriminar a aquellos candidatos que en algún momento en su función violen los principios éticos que establece la ley y todas las leyes obligatorias para cualquier ciudadano. Ok. ¿Seguiría votando por más emisión de deuda? En el caso de hacerlo, sabemos que no lo ha hecho en estas pasadas votaciones. ¿Pero qué opina de la aprobación de más endeudamiento para el país? Creo que es irresponsable. O sea, lo que está sucediendo en El Salvador es bien simple. De cada colón que tiene El Salvador, debe 70 centavos. Y con los 30 centavos que quedan, se pretende cubrir seguridad, educación, salud y todas esas áreas prioritarias. Es como que yo ganara $1,000 y $700 se me van a pagar mis deudas. Me quedan $300 para mandar al colegio a mis hijas. Me quedan $300 para pagar el recibo de la luz, del agua, para llevarlas al doctor si se enferman, para poderlas enviar en microbús si es que quiero que vayan seguras, etcétera, etcétera, etcétera. Si se utilizan los fondos públicos como si fuera un barril sin fondo, no hay deuda que vaya a alcanzar para poder cubrir las necesidades prioritarias. ¿Y qué medidas alternativas propondría usted? Austeridad. Si nosotros revisamos en las diferentes carteras de Estado, podemos identificar áreas en las que se puede ahorrar. Uno de mis colegas recientemente señalaba que, por ejemplo, con el tema de las pensiones del IPSFA y el dinero que se ha aprobado para pagar veteranos, para aprobar pensiones, decía, mire, ¿cómo es posible que parte de este dinero se esté yendo para comprar flotas de carros nuevos? Por citarle un ejemplo de las áreas en donde se puede ahorrar, o el despilfarro en publicidad para darle rédito al gobierno de turno, sea cual sea. Eso debería de ser un área en la que se pueda recortar para priorizar otras. Le doy un ejemplo, el presupuesto general de la Nación que se aprobó para este año, por el cual yo no voté, no cumple con lo que establece la ley de vacunas. La ley de vacunas dice que debe de ser el 1% del PIB. El día de ayer, domingo, estuve en una jornada médica y llegó una mamá y me dijo, mire, quiero preguntarle si ustedes van a poner vacunas. Yo le dije, no, nosotros damos medicina familiar, atención básica. Es que fíjese que estoy yendo a la unidad de salud y no hay vacunas para mi bebé. Era una niña de 1 año. Entonces, como eso, muchas otras cosas quedan fuera del presupuesto general de la Nación, pero usted sí ve que suben 13 millones en la partida de contrataciones de CEPA. Entonces uno se pregunta, ¿se pudo haber ahorrado esto aquí o no se pudo? Creo que una revisión exhaustiva del presupuesto para ver dónde hay ahorro podría darnos una solución en el corto plazo. Y como diputada de oposición, ¿qué más hacer al respecto? Porque recuerdo, por ejemplo, usted pidió información sobre los 162 millones en bonos que se aprobaron, si mal no recuerdo, en mayo de 2016,
pero no le dieron la información completa. Pero ¿cómo seguir haciendo esto? No, sí me la dieron. De hecho, ahí pudimos comprobar y fue uno de los sustentos que yo utilicé cuando se iba a votar por los 550 millones. Yo les dije, no puedo acompañar una votación por 550 millones cuando de los 162, creo que eran, 162, ya colocaron 100 millones y están guardados en el Banco Central. Y la gente del IPSFA marchando porque no les pagaban la pensión. O sea, el dinero ahí estaba. Y también cuando usted ve la ejecución de los préstamos, las ejecuciones son extremadamente bajas, pero el interés de ese préstamo lo estamos pagando. ¿Qué podemos hacer? Miren, cuando no tenemos la capacidad de tener los votos suficientes para detener esto, la denuncia pública es lo único que nos queda, porque hay una realidad. Yo puedo proponer, y lo he hecho desde el interior de la Asamblea Legislativa, pero si no tengo los votos y otros 42 convencidos de que esto se debe de ser así, las iniciativas no pasan. Y esa es la realidad a la que nos enfrentamos y es al status quo que yo le decía que debemos de estar dispuestos a romper. Diputada, ¿qué piensa de los impuestos progresivos? Habría que analizarlos y dependiendo de qué caso. Si hoy mismo se pasara una iniciativa para aprobar un nuevo impuesto y el partido o algunos de los diputados de su partido están de acuerdo, ¿usted cómo votaría? Si me lo presentan hoy para hoy, ¿Sí? No votaría, tengo que estudiarlo, es irresponsable. Mire, eso de que presenten de hoy para hoy nos tiene a donde estamos como país. Los decretos express que no se analizan y no se estudian y que son por intereses de algunos cuantos, nos tienen al país sumidos en la pobreza y en el endeudamiento. Definitivamente eso tiene que parar en la Asamblea Legislativa. Otro escenario, si hoy se discutiera y se pasara en el Pleno una iniciativa para despenalizar el aborto, ¿cómo votaría usted? En contra. ¿Qué opina de la pena de muerte, diputada? Mire, es un tema que realmente utilizarlo para ganar votos es populismo, definitivamente. Primero, analicemos el sistema judicial de El Salvador y seamos realistas, que aquí hay que ser realistas. Yo me indigno, definitivamente que me indigno ver el modo sanguinario en que los delincuentes están matando a nuestros jóvenes y a nuestros niños y a nuestras mujeres. Sin embargo, cuando veo el sistema judicial, que por ejemplo en el caso de la tregua liberó a la gente que estaba implicada, yo me pregunto, ¿nuestro sistema judicial en realidad, siendo serios, está listo para la pena de muerte? La respuesta es no. Es irresponsable siquiera mencionarlo con el sistema judicial que nosotros tenemos actualmente. Diputada, a su criterio, ¿cuántos son los asesores que necesita un diputado para ejercer su trabajo? Mire, yo quiero decirle que los diputados, aunque algunos tenemos un tema de especialidad, siempre hay temas en los que no somos especialistas. Yo he trabajado toda la legislatura apoyándome en la asesora de la fracción para las comisiones determinadas. El tema de los asesores en la Asamblea Legislativa es que mucha gente dice, esa planilla está llena de asesores. Sí hay que reconocer que es una planilla llena de gente que uno ni conoce, que no sabe si llega a trabajar, pero más allá del tema de cuántos asesores necesita un diputado, hay que revisar cuánta de esa gente que está contratada no llega a trabajar y tiene una plaza nada más a nivel nominal. Esas son las cosas que hay que revisar en la Asamblea Legislativa y es el gran reto que tenemos para la próxima legislatura. ¿Cuántos asesores se necesitan? Bueno, yo no tengo. Ocupo en algunos temas mi apoyo de los asesores que tiene la fracción, que para mí es una figura bastante buena porque están ahí, es uno para cada comisión o dos dependiendo de la naturaleza y están a la disposición de todos los diputados. Ahora bien, si usted habla del presupuesto que tenemos asignado, en nuestro caso en la Asamblea, y yo no sé si alguien lo ha hablado así, cada diputado por haber sido electo debería de tener asignados $12,000 para contrataciones. En el caso nuestro, nos dejan disponibles $5,000 para contratar el equipo que tenemos. Entonces, no sé cómo funcionan las otras bancadas. En esta legislatura así fue nuestra bancada y con eso nosotros decidimos si contratamos un asesor o contratamos 3 personas
que nos apoyen en otras cosas, como el dar a conocer qué es lo que estamos haciendo en las redes sociales, en comunicaciones. Por ejemplo, cuando yo estoy en una comisión y quiero dar a conocer, yo no puedo estar tuiteando en ese momento, pero hay una persona que está poniéndole y dándole a conocer a la gente qué es lo que yo estoy diciendo, en qué estoy participando y así. Entonces, más allá del tema de los asesores, es que la gente que está ahí y que cobra, o sea, trabaje y haga la función que le corresponde. ¿Y entonces considera usted que hay la suficiente cantidad de empleados dentro de la Asamblea Legislativa? No, habría que revisar, desconozco cómo está la planilla, definitivamente eso es un tema que no les sabría responder porque no sé cuántos empleados hay en la Asamblea. Ok, el FMLN promueve que sean los ciudadanos quienes hagan las elecciones de segundo grado. Lo dijo la diputada Norma Guevara en el Día de la Constitución. ¿Usted qué piensa al respecto? Yo creo que si queremos eliminar las cuotas partidarias, no vamos a hacer esto una elección popular. Si nos vamos a una elección popular, lo que va a suceder es que esos candidatos se van a deber a las personas del partido político que lo hayan llevado a ser funcionario de segundo grado. No debe de ser así. Debemos de respetar el sistema y, por supuesto, mejorarlo desde la Asamblea, que es lo que yo le decía desde un principio. Tenemos que hacer un proceso más exhaustivo de investigación de quiénes son los que quieren participar. Mire, ahorita que se abrió lo de la Sala de lo Constitucional, lo de la Corte Suprema, yo he visto esos nombres en esas listas que se han postulado para cualquier cargo de funcionario de segundo grado que tuvimos en esta legislatura. Y hasta donde yo sé, los abogados también tienen su especialidad, ¿verdad? O sea, no son todólogos, igual que los médicos, hay cirujanos, hay pediatras, hay neumólogos, hay internistas, también los abogados, pero usted ve gente ahí que dice, se postuló para fiscal general, para la Procuraduría de los Derechos Humanos, para la Procuraduría General de la República, y hoy va por la Corte Suprema y uno se pregunta, ¿de verdad estas personas son idóneas? Y preocupa ver que la lista que eventualmente va a llegar pueda estar cargada de nombres reciclados de otras listas. Pero diputada, su partido ha votado incluso por magistrados de la Corte de Cuentas, lo hicieron en esta última vez y usted tampoco acompañó en algunas votaciones. ¿No le ha generado esto algún problema dentro de la Asamblea o mejor dicho dentro del partido político? Mire, yo creo que una característica de una democracia madura es poder administrar estos votos que son diferentes y que no significan necesariamente una división. Sí hay que reconocer, quizás hacia afuera lo hemos manejado mal, pero son cosas que estamos aprendiendo, que sí ha sido complicado, en algunas veces ha sido complicado el votar diferente, pero siempre justifico con documentación o con elementos técnicos el porqué de mis decisiones. Y definitivamente, aunque haya sido difícil, no significa que voy a cambiar la forma en que he estado haciendo las cosas. Para ser diputado se necesita notoria honradez e instrucción según el artículo 126 del Código de la Constitución Nacional. ¿Deberían ser reelectos los parlamentarios que han sido sancionados por el Tribunal de Ética Gubernamental? No deberían, ni tampoco los partidos deberían de llevarlos. En el caso de Arena hay dos candidatos. Bueno, que ellos respondan por eso. Esa es mi posición respecto a esa pregunta. ¿Usted tiene pruebas o documentos que los viajes oficiales contribuyen de forma positiva en algún aspecto a los salvadoreños? Sí tengo. Bueno, le voy a decir, no desde la Asamblea. Yo fui asesora del ministro de Agricultura y a mí me tocó la dirección de políticas y estrategias. Y acompañé a las negociaciones del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y nos tocaba viajar todos los meses a las rondas de negociación. Si usted habla con los productores de miel, con el acuerdo nosotros consolidamos unas preferencias que eran temporales y ahora son permanentes. Y si nosotros no hubiéramos asistido a esas rondas, definitivamente el acuerdo no existiría. ¿Qué es lo malo? Desde la Asamblea Legislativa, el turismo legislativo, los que van solo por conocer un lugar, los que van solo para ir a comprar, esos que no traen ningún resultado. Le voy a dar un ejemplo de otra misión oficial a la que yo fui, que me enviaron, creo que fue la primera, con Red Copa. Yo estaba y me tocó la mesa de mujeres. La gente, los diputados que iban de Canadá, iban con la moción de enviar una carta de parte de la Red Copa a El Salvador,
porque nosotros no habíamos despenalizado el aborto. En esa reunión, a la hora del almuerzo, yo me senté con ellos y les hablé de lo que nosotros como país habíamos venido defendiendo, el derecho a la vida desde la concepción del orden constitucional y además de las consecuencias biológicas en el cuerpo de la mujer cuando la someten a un aborto, y que no es cierto que una niña violada le va a resolver el trauma provocándole otro trauma con el aborto. Gracias a eso, en esa reunión no se presentó esa carta en donde pedían sancionar a El Salvador. Y usted sabe que la presión que han tenido los países de fuera tiene este tema en la palestra. Entonces puedo decirle con orgullo que fue parte del resultado de esa misión oficial a la que yo fui. Sí condeno el turismo legislativo y la gente que va solo por ir a comprar o hacer las visitas a los familiares, pero si los viajes se hacen moderados, sin andar pidiendo sentarte en primera clase y sin pretender que la asamblea te pague por irte de viaje de turista, creo que podemos aprovechar mucho los salvadoreños. Perfecto, hemos finalizado la entrevista y le agradecemos mucho por el espacio que nos ha brindado. Gracias, gracias.